bastante atípicos, ¿verdad? Como lo hemos observado. Ya pues el día de hoy hubo un poco mejor del tema de la movilidad, pero pues como les digo, y se los compartía yo a sus compañeros en esta semana, quienes tuvimos curso el día martes. Dentro de este proceso realmente, y quienes tal vez estuvieron conmigo en ciencia política el semestre pasado, les digo, pues está marcando un fenómeno político, ¿verdad? En este caso, yo les compartía a sus compañeros y platicábamos que cuando estamos en el tema de ciencia política, la verdad es que lo interesante de todo es analizar los fenómenos que ocurren. La verdad es que la ciencia política depende mucho de la ocurrencia de estos fenómenos, de estos sucesos, para el estudio y luego aplicación de las distintas teorías o sucesos que están aconteciendo. Pero platicando yo con ellos el día martes, les digo, en este caso, la verdad es que esto que está sucediendo, al fin de cuentas, marcará un antes y un después dentro de nuestra democracia. Y asimismo, ¿verdad? En este caso son hechos políticos, hechos históricos que de una u otra forma guiarán nuestro destino para más adelante en nuestro país. Yo les compartía que tiene muchas características, ¿verdad? En este sentido, con lo acontecido en el 2015, luego del tema de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, y que es bastante contrario, por ejemplo, a los procesos que antes de esa época y antes de la época democrática se vivían, en la cual pues había en este caso las formas de manifestación, de represión, de utilización, en este caso del Estado, eran dictatoriales, eran militares, y que pues simple y sencillamente la manifestación popular era relegada a un segundo plano. Esto varió bastante, en este caso luego de la época en este sentido. Sí, Aero, gusto saludarle, buenas noches, escucho. Levantó su mano. Ok, no hay pena. Como les decía, varió bastante en el sentido muy propio de después de la época democrática. Han habido bastantes épocas y momentos dentro del transcurso de nuestra democracia que han marcado la historia. Luego de la época democrática del año 86, ustedes saben muy perfectamente el año 93, ¿verdad? La época del golpe o autogolpe de Serrano Díaz, que institucionalmente fue defendido por la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y en gran medida también el Congreso de la República. Luego de esa época, en este caso vino la época del 96 con los acuerdos de paz, ¿verdad? Los acuerdos de paz lamentablemente hasta la fecha, o sea, prácticamente ya cuántos años han pasado, ya vamos casi llegar a más de los 30 años de eso y no se ha logrado concretizar las directrices y instrucciones y órdenes en este sentido y sobre todo acuerdos que se dieron en esa época. Luego pasamos a una época de transición en este caso que fue en el año 99, si ustedes recordarán. Tal vez habrán estado muy pequeños o todavía tal vez ni siquiera habían nacido. En la época del año 99 se dieron en este caso la iniciativa popular para decidir si se aprobaban o no las reformas en esa época, ¿verdad? Simplemente ganó el no, ¿verdad? No se hicieron las reformas que se habían plasmado luego de los acuerdos de paz. Y pues ahí nos encontramos en esa época previo a los años 2000 y luego de entrar a esta parte del año 2000 en adelante realmente no había habido marcado un fenómeno político hasta propiamente el año 2015, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente lo acontecido y un fenómeno que en ese momento todos esperábamos que marcara un antes y un después de esa época, el momento de que con las manifestaciones sin violencia, con manifestaciones eminentemente provenientes del pueblo, sin armas, se marcará una historia. Luego
La historia ha demostrado que no fue así, ¿verdad? Dos gobiernos hasta la fecha totalmente contrarios, podría decir de una forma, al clamor popular, eh, muy controversiales en sus decisiones, y que pues nos encontramos en un año 2023 que está marcando una historia, un fenómeno que luego estudiaremos luego en ciencia política, las repercusiones, los efectos del mismo. Y les digo, esperemos, ya yo soy bien sincero, tal vez con ustedes no he platicado, pero yo esperaba realmente que el mensaje presidencial fuera en el camino de apaciguar, en este caso, el clamor popular, que a fin de cuentas eso es lo que posiblemente nuestros gobernantes no entienden. Estamos en una democracia, el pueblo es el quien decide, a fin de cuentas es parte de ese concepto de demos kratos, el poder del pueblo, y es evidente que no tenemos la capacidad de 17, 18, 20 millones de guatemaltecos tener la posibilidad de gobernar. Por eso es que lo hacemos de forma directa, si no hacemos de forma indirecta y representativa, hay un representante, ¿verdad? Entonces, siendo bien sinceros, jóvenes, creo que eso es la percepción que yo tengo hasta el momento, ¿verdad? O sea, yo esperaría, ¿verdad? Yo les digo, o sea, la última noticia que supe, el tema de la reunión que están llevándose a cabo el día de hoy, pero creo que hay un sentido, se ha demostrado que eh, ya a nivel general de la nación, ¿verdad? Ya hay un sentimiento, ya una consigna muy clara, y esperaría que las autoridades escuchen esta consigna que el pueblo tiene, ¿verdad? A fin de cuentas, lo interesante de todo es que a todos nos afecta, de una u otra forma a todos nos afecta. Vean ustedes, esta semana ha sido bastante atípica, ¿verdad? No podríamos hablar, ¿verdad?, en ese sentido de efectos negativos, porque ya, no tenga pena, gracias Evelyn, creo que los dejamos ingresar en este momento, no aparecían, pero ahorita aparecieron, muchas gracias. Eh, lo interesante es que todo tiene que tener un inicio y un final, ¿verdad? Y yo, como les digo, estoy platicando esto, les digo, mi percepción muy personal, dando el tiempo, soy sincero, dando el tiempo que sus demás compañeros ingresaran. Habíamos únicamente 40 compañeros al inicio, ya somos por lo menos 54, entonces estaba dando esta percepción, este pequeño análisis, de verdad es que tal vez, por ejemplo, para el otro año no estarán conmigo, esperemos que estén todos en el tercer semestre, que no lleven de recuperación en ciencia política, pero me tocará el otro año, ¿verdad? En este caso, recabar todo lo acontecido dentro de este octubre 2023, y poder hacer un proceso de análisis muy profundo, ¿verdad?, de las repercusiones, tanto beneficiosas como negativas, que puede llevar. Y como les digo, o sea, falta bastante. Y lo digo ¿por qué? Porque miren, porque es un fenómeno. Porque luego de una segunda vuelta electoral, en todos los procesos electorales anteriores, simple y sencillamente ya no habían situaciones de conflictividad social de ninguna forma, ¿verdad? Lo que sucede es que, por ejemplo, con las reformas electorales que se hicieron, el cambio que se hizo, el proceso de transición se volvió mucho más largo. Antes era de cuestión de semanas, ¿verdad? O sea, se elegía entre noviembre y diciembre, y prácticamente ya el 14 de enero se entregaba el poder. Entonces el gobernante saliente, ese proceso de transición realmente era muy corto, realmente no se hacía de forma tan formalista. Esto ha cambiado bastante en las últimas dos elecciones, con los últimos procesos de transición que ha habido, pero nunca había habido un proceso tan marcado final del gobierno. Yo les digo, la verdad es que habría que ver qué es lo que está en la mente de los gobernantes, porque pues en este caso, cuando ya van su fase final del gobierno, el gobierno ya está totalmente desgastado, ya está deslegitimado. O sea, lo veíamos en ciencia política, o sea, la parte de la legitimación activa que se tiene luego de la votación radica mucho en ese poder derivado de la aceptación que se tuvo. Este gobierno realmente, su nivel de legitimación en el ejercicio del poder se dio por los suelos luego, al inicio y luego la pandemia, ¿verdad? O sea,
teníamos prácticamente 3 meses de haber tomado el poder Alejandro Yamatei, y viene la pandemia, decisiones acertadas de una forma, equivocadas de otra, tarde o temprano afectó increíblemente el porcentaje de aceptación que se tenía, la legitimación activa que se tenía. El pueblo simplemente se ordenaba y el pueblo no confiaba, ya no creía. Y eso se ha venido desgastando. Y este es un efecto derivado en todos los gobiernos, ¿verdad? Pero ya en la parte final creo yo que todos los gobernantes salientes lo que quieren es terminar su proceso, ¿verdad? Yo les digo, o sea, me sorprendió mucho, por ejemplo, ¿verdad? Estos procesos desde 2015 en el tema de, por ejemplo, Otto Pérez Molina, o sea, no termina su mandato por decisión propia y por todo lo acontecido. Me sorprendió bastante que, por ejemplo, Jimmy Morales terminara, ¿verdad? Con todo el clamor popular y negativa que había en contra de él. Pero pues en este caso es marcado el tema del apoyo a los sectores poderosos del poder. Y recordemos, o sea, vamos a esto, o sea, el poder, como les digo, o sea, la verdad es que ese tema es un tema que es de más análisis y profundidad, porque no es en este caso, ¿verdad? El poder en este caso, pues la democracia dice que es el pueblo, pero vamos a esto, o sea, la capacidad de manejo político, jurídico, no lo tiene todo el pueblo, en realidad, tienen un grupo en este caso, ¿verdad? Y al final de cuentas el derecho, siempre ustedes van a ver que llega un momento en el cual los estudiosos del mismo derecho establecen que las normas jurídicas es la voluntad, ¿verdad? De los poderosos, la voluntad de quien tiene el poder manifestada en una norma de convivencia. Entonces, habría que ver, como les digo, qué es lo que acontece, qué es lo que sucede, qué es lo que sigue pasando. Mientras tanto, en este caso yo insisto, ¿verdad? En este sentido, toda debe de darse de forma privilegiada el tema del diálogo. No hacer oídos sordos a la petición del pueblo, que creo que es lo más importante. Al fin de cuentas, todos los gobernantes en todos los estados se deben al pueblo, siempre y cuando haya un estado de derecho. Y pues manifestar lo que deseamos de forma legítima, de forma prudente, pacífica, sin llegar a una confrontación, que es lo que no se desea. Ya vivimos 36 años de guerra interna que no llevaron a ningún beneficio, ¿verdad? Entonces, insisto, ¿verdad? En este caso, yo esperaba un mensaje diferente, ¿verdad? De nuestro gobernante, pero bueno, habría que ver qué es lo que acontece, qué es lo que sigue pasando y esperar, ¿verdad? Estos ya faltan menos de entre 3 meses, 15 días, para ya el inicio del nuevo gobierno, y que no hay otra sorpresa más distinta, ¿verdad? O sea, en este sentido. Bueno, como les digo, esto es una expresión muy personal. Di este espacio solo para dar tiempo a los compañeros que estaban entrando un poco retardados. Es entendido que, pues a pesar de que hubo más movilidad el día de hoy, pero aún así todavía hay muchas vías que se encuentran en este caso por muchos manifestantes. Y pues vamos a esto, ¿no? No quiero bailar. Vea, estos, y como les digo, son situaciones que están dejando una historia, ¿verdad? O sea, ya no vamos al hecho de los palos, de las bombas molotov. Esa época que fue época de nuestros padres, de nuestros abuelos, ya es otra historia para nosotros, ¿verdad? Ya es otra historia para nosotros. Estos hechos vandálicos han sido hechos vandálicos aislados. Siento yo que muy montados, maquinados bajo esa percepción y algunos, en este caso, personajes todavía que creen que de esa forma se puede hacer las cosas, y que un sustento, evidentemente, para la fuerza pública. Pero yo he platicado, les soy bien sincero, con algunos compañeros que doy clase en otra universidad privada que son policías, y pues su percepción es la misma, el mismo sentimiento del pueblo. O sea, no quieren reprimir al pueblo. Bueno, o sea, no sería agradable para ellos, ¿verdad? En este caso, seguir ese tipo de orden. Entonces, como les digo, esto es una frase muy personal. Di esta plática solo para dar tiempo que todos ingresaran, y pues que esperemos que todo siga para bien de nuestras familias, para nosotros mismos y sobre todo para Guatemala, que tanto necesitamos, ¿verdad? Es un país tan hermoso en el cual vivimos. Nacimos en este país, hemos crecido en este país, nos hemos desarrollado en este país y debemos seguir, en este caso, construyendo este país.
por nuestros hijos, ¿verdad? Por nuestros hijos, porque al fin de cuentas tenemos que le vamos a dejar a ellos, ¿verdad? No podemos retroceder años, en este caso, a periodos dictatoriales, los cuales ya no queremos. Yo no lo viví, soy bien sincero, o sea, yo desde la época ya democrática, nací en el año 86. Mis padres sí lo vivieron, mis padres vivieron represión en la universidad. Mis abuelos vieron una época, mi abuela, por ejemplo, te recordaba, en paz descanse, mi abuela te recordaba, me contaba a mí la revolución del 44, muy niña todavía ella, pero la recuerdo, ¿verdad? Todo lo acontecido. Y insisto, ¿verdad? En este caso lo que tenemos que hacer es trabajar por nosotros, por nuestras familias y sobre todo por nuestra Guatemala, ¿verdad? Que es lo más importante. Bueno, la última clase, queridos jóvenes, nos habíamos quedado acá en el tema del ser humano y la familia. Vamos a la siguiente parte, el tema de la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? En este caso, la patria potestad es ese poder jurídico, esa representación legal que se realiza en nombre de Dios menor de edad. En este caso, ¿cómo se analizaba la patria potestad de los romanos en la época romana? Únicamente es aceptada, ¿verdad?, el reconocimiento de hijos derivados del matrimonio romano, nada más, ¿verdad? Ese es el primer elemento. O sea, fuera del matrimonio, el derecho no reconocía en este sentido la potestad de poder reconocer esa afiliación y en tal sentido no se podía ejercer la patria potestad. Únicamente era ejercida la afiliación de la patria potestad de los hijos creados dentro del matrimonio o procreados dentro del matrimonio. O en su defecto, en este caso, realizado el proceso por adopción, que se permitía a los mayores de 60 años, hombres que en su desarrollo como pater no habían tenido la posibilidad de que su esposa procreara un hijo varón, ¿verdad? Entonces se permitía y se realizaba en este caso un proceso legal de adopción para ser reconocido como hijo y heredero de mi pater, ¿verdad? Es también comprensible y entendible que había muchos otros menores que estaban al resguardo, protección y sobre todo aceptación de su cuidado y respeto de un pater, pero no eran en este caso sus hijos, únicamente podían ser pupilos, podían en este caso, por ejemplo, si teníamos un taller en este caso de aprendizaje de algún arte, el maestro del taller, por ejemplo, tenía varios menores a su disposición para que enseñarles esta profesión, este tipo de tipo de artesanía, por ejemplo, un artesano, y al final de cuentas eran sus pupilos, no era en este caso un proceso propio de reconocimiento de filiación o de adopción, ¿verdad? O sea, no, solo se permitía en este caso llegar a la mayoría de los 60 años y que siguiera un proceso en el sentido de cual no hubiera evidentemente un heredero, ¿verdad? Sobre todo en la identificación de ese proceso de sucesión posterior que se hacía. ¿Qué sucede en nuestra actualidad guatemalteca? Bueno, ustedes saben perfectamente, y soy bien sincero, queridos jóvenes, quienes, por decirlo de esta forma, pueden reconocer hijos. O quien en este caso se realiza un proceso de filiación. La filiación entre madre e hijo es directa, ¿verdad? Es comprensible, es entendible que es un proceso biológico y que luego del alumbramiento simple y sencillamente no puede negarlo, ¿verdad? Ya es un proceso biológico y en el cual pues la madre no lo reconoce como tal, ¿verdad? O sea, no es un proceso de reconocimiento, o sea, ya se da de forma natural. Quien sí se hace un proceso de reconocimiento y de afiliación es el padre. ¿Y cómo lo realiza? Realmente es un acto simple, un proceso en el cual se va a un registro público y se manifiesta ante autoridad competente ser el padre de ese menor de edad y reconocer la afiliación con el mismo, ¿verdad? Es entendible, es plausible que pues cuando se da entre padre y madre de forma cordial, de forma consensuada, en nuestra Guatemala, cualquiera de los dos padres puede ir a reconocer a su hijo, ¿verdad? Sin necesidad que el hijo esté presente, sin necesidad que los dos estén presentes, cualquiera de los dos lo puede hacer. Y
En este caso, lo más común es que generalmente lo haga el padre de familia, ¿verdad? Con la con la constancia del nacimiento extendida de forma legal, por un sanatorio firmado por las personas que intervienen dentro del parto, por un hospital público firmado igual por las personas que intervinieron dentro del parto, eh, por una partera legalmente autorizada y que en este caso el documento legal que acreditó el hecho, entonces se puede realizar. ¿Verdad? Pero realmente, ¿qué sucede si el padre en este caso no hace ese proceso de reconocimiento y filiación? Entonces la madre lo hace de forma solitaria, individual, y pues respetando en este caso el tema del nombre y el tema de la afiliación, lo que se hace es colocarle los dos apellidos de la madre, ¿verdad? Para que continúe y se respete en este caso ese proceso que ya si lo vemos en un sentido como derecho, como subjetivo que le corresponde al menor, que es tener su nombre, y también como deber jurídico del Estado que establece los deberes jurídicos obligatorios, que es en este caso el nombre, pues, necesariamente tienen que tener los dos apellidos, puede tener un nombre si quieren, o 5 o 10 nombres como quieran, pues sí tiene que tener sus dos apellidos. Entonces, ese es el proceso. ¿Cómo es en este caso el documento que acredita el reconocimiento y el ejercicio de la patria potestad? Es una certificación de nacimiento en nuestra Guatemala en la actualidad y que identifica y reconoce ese poder que se tiene de representar al hijo. Recordemos que ese proceso lo mirábamos, por ejemplo, en Introducción al Derecho 1, lo volvimos a ver en Introducción al Derecho 2, de el proceso de capacidad que tiene el menor, ¿verdad? O el ser humano. El ser humano en su inicio tiene una capacidad de goce para gozar derechos, se adquiere con el nacimiento, ¿verdad? En condiciones de viabilidad, con relación a la Constitución y al Código Civil en nuestra Guatemala, y que simple y sencillamente es para gozarlos, ¿verdad? Pero por la limitada, pues evidentemente le corresponde a alguien que nos represente, sobre todo en los padres en el ejercicio de la patria potestad, en la minoría de edad para representar al menor y garantizar que se cumplan todos estos derechos establecidos. Bajo esa concepción, eh, también es plausible en nuestra legislación guatemalteca que la patria potestad termina con el tema de la mayoría de edad, ¿verdad? Que pues en este caso el Código Civil establece que es con los 18 años, ¿verdad? Cumplidos 18 años, termina esa representación. En Roma era muy distinto, en la ciudad romana era muy distinto, porque la patria potestad se ejercía, ¿verdad? Hasta el fallecimiento del pater, ¿verdad? O sea, la patria potestad no terminaba con una edad, ¿verdad? En este caso, podía llegar en ese sentido a tener hasta, ¿qué les digo? Un proceso de matrimonio, el sujeto de derecho, pero si tuviera un pater, pues el pater era, firme lo que vimos la última vez, era el tema del sui juris y el alieni juris, tenía el sui juris el pater y por tal motivo la representación plena frente a él. Entonces la patria potestad siempre la ejercía, ¿verdad? En relación a esa representación que se hacía del hijo, no tanto en un proceso muy propio de poder ejercer el nombre del todo, o sea, simplemente una representación jurídica más que todo, ¿verdad? Y como les digo, por eso es que es comprensible, por ejemplo, en el proceso de adopción, que se ratificara y se aceptara luego hasta una edad avanzada de 60 años, ¿verdad? O sea, es entendible que el menor, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un menor de edad. O sea, podía ser prácticamente ya un sujeto maduro, ¿verdad? Que era adoptado por un pater, ¿verdad? Ahora bien, otro proceso muy interesante del tema de la adopción. En nuestra Guatemala, recordemos que el proceso de adopción ha cambiado sustancialmente, ¿verdad? O sea, son procesos ahora que requieren bastante, eh, se podría decir un andamiaje no solo jurídico, sino también administrativo, para que pueda ser plausible y realizable, y que también se den las condiciones para que pueda ser factible el mismo, ¿verdad? Un elemento muy importante para dar privilegio al tema de la adopción es que se vela por que se cumpla en ese sentido el proceso de familiar
Y ahí sí, o sea, que no, ese no me parece mucho el concepto, el tema de la familia tradicional, ¿verdad? Que establece el Código Civil, en este caso hombre y mujer, por el tema de matrimonio o por una unión de hecho declarada, ¿verdad? En ese sentido, y que económicamente pues puedan ser capaces de suministrarle al menor lo necesario para que pueda vivir, ¿verdad? Sí, hay procesos, hay muchos procesos de adopción en Guatemala, sobre todo de guatemaltecos con niños guatemaltecos, y lo único que sí les he de decir son procesos bastante tardados. Debe demostrarse la capacidad económica, la estabilidad social, la estabilidad afectiva, psicológica también de ambas personas, y queda mucho el tema de ese análisis y esos dictámenes, la ya discreción también del juzgado si se autoriza o no, ¿verdad? Y también en este caso pues la convivencia que se da entre los menores, ¿verdad? Como tal. Entonces, como les digo, el tema de la patria potestad en la familia romana era ejercido por el pater, no necesariamente terminada con una mayoría de edad o una edad avanzada, en este caso terminada con el fallecimiento del pater, y todo solo era reconocido el tema de la patria potestad de aquellos menores nacidos dentro de un matrimonio civil reconocido bajo el ámbito del jus civile, nada más, ¿verdad? Nada más. De lo contrario, en ese sentido, no se permitía, ¿verdad? Y el tema de la adopción, a la mayoría de 60 años, se permitía ya que un pater que no tuviera su descendencia, no tuviera un proceso luego de su heredero, pudiera en ese sentido pues, adoptar legalmente a una persona. Es plausible y era muy comprensible que esta persona no era que en el momento la encontró. O sea, lo más seguro es que esta persona que iba a ser adoptada ya había convivido bastantes años con el pater, y tenían esa percepción, ese entendimiento de familia y de ascendiente-descendiente. ¿Verdad? No era una cosa uno ya llega a 60 años, hoy agarro a este niño y que sea mi hijo, no. O sea, lo más común era que ya había un proceso de convivencia, ¿verdad? Lo que podía ocurrir, bueno, en este caso los teóricos nos cuentan, es que cuando era muy cercano un pater, por ejemplo, no tenga pena, Merly, no se preocupe, no tenga pena. Espero que pueda conectar su teléfono luego. Que, por ejemplo, cuando se realiza el tema de un pupilo, por ejemplo, cuando había mucha correlación con el mismo, pues en este caso se iba tomando ese sentimiento de un padre a un hijo, por ejemplo. Pero, como les digo, estas son historias más que todo sociales, procesos que se realizaron en ese sentido ya bajo el ámbito jurídico. Luego de ello, tenemos en este caso la manos, ¿verdad? ¿Qué era en este caso la manos? Está bien interesante, ¿no? Es igualmente un poder, una potestad que ejercía el pater familiar sobre su esposa, ¿verdad? Lo que sucedía es que recordemos el tema de la familia agnaticia y la cognaticia, ¿verdad? Entonces, la esposa entraba dentro del proceso de la familia agnaticia al momento de un proceso matrimonial. Y en tal sentido quedaba al resguardo del pater, pero ya no tanto como su esposa, ¿verdad? Sino que en este caso, ¿verdad? Lo interesante era que era reconocida como una hija, ¿verdad? O sea, como una descendiente. Y prácticamente ahí es donde nosotros entendemos esa concepción social de dejar la familia originaria y adecuarse a la familia del esposo, ¿no? Por ejemplo, de ese hecho tradicional viene un elemento muy común en la actualidad. No perdió un hijo, ganó una hija, por ejemplo, que muchas personas a veces mencionan al momento del matrimonio. Lo que sucedía es que en ese sentido sí dejaba totalmente el ejercicio del pater, que en este caso era su padre, para pertenecer a otra familia y tener ese reconocimiento de otro pater,
¿verdad? Esa representatividad que ejercía el otro pater, ¿verdad? Eh, lo interesante de todo es que pues es muy plausible y comprensible que esta sociedad era eminentemente machista, ¿verdad? O sea, la mujer prácticamente, por decirlo de una forma sencilla, su forma de cumplir en el matrimonio eran dos caminos, ¿no? O sea, o dos prospectos para ser una buena mujer, una buena esposa. Uno, ser obediente, ¿no? Ser muy obediente y deberle un gran respeto al marido. Y dos, proveerle de los hijos necesarios para tener la continuidad de su sucesión como tal, ¿no? Algo para los romanos muy importante, ¿no? En nuestra época eso se veía algo muy troglodita, muy pasado de tiempo, hasta un proceso de degradación del concepto del ser humano que es la mujer, ¿verdad? O sea, pero es entendible, es posible que es otro tipo de época, es otro tipo de sociedad, que aún todavía, ¿verdad? Que aún todavía hay de decirlo, todavía hay sociedades muy marcadas que realizan este tipo de concepción y utilizan ese tipo de concepción, ¿no? Pero la verdad es que ese era el camino de una buena esposa, de darle respeto, ¿verdad?, al marido y proveerle de los hijos necesarios para su sucesión. Era, en este caso, una percepción muy básica de las obligaciones que tenía la esposa en el matrimonio, ¿verdad? Eh, es comprensible que en nuestra época eso hasta es un sentido de molestia, pues, ¿no? O sea, yo les digo, yo soy una persona que siempre he manifestado el derecho que tiene la mujer y el poder que la mujer en este caso representa en nuestro país. Es más, les digo, o sea, vean, yo siempre lo he mencionado, cuando yo estudié, las compañeras que yo tenía de estudio nos superaban, si viéramos la clase, más o menos entre 5 y 6 mujeres por cada hombre, ¿verdad? O sea, había muchas más mujeres estudiando, muchas más, ¿verdad? Imagínense 5 o 6 contaba yo. Y ahora, por ejemplo, la última vez que vimos clase presencial, que fue, si no me equivoco, más o menos entre febrero y marzo del 2020, yo contaba, o sea, había la lista, se hacía un porcentaje entre 7 y 8 mujeres por cada hombre, ¿verdad? Es más, eso no es una sorpresa en virtud de que si nosotros vemos el padrón electoral, vemos el censo nacional, hay más mujeres que hombres en Guatemala, ¿verdad? Y les digo, o sea, viendo claro y siendo sinceros, o sea, la mujer al final de cuentas, ¿verdad?, ha ganado. Bueno, quitemos el término ganado, tal vez es todavía muy antiguo. Ha obtenido, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, los lugares preponderantes que merece, que son correlacionados con la igualdad ante la ley y sobre todo en ese sentido, que aún todavía hay muchas personas, ¿verdad?, que creen y manifiestan fielmente, ¿verdad?, que pues la mujer no tendría que tener cabida y no tendría que tener en este caso el derecho que mantiene. Pues la verdad es que es lamentable cuando yo escucho algo de eso. Es más, todavía nuestro país es exageradamente machista, ¿verdad? Exageradamente machista. Miren, les digo, ayer leía, por ejemplo, veía yo en Twitter ciertos mensajes. Uno de ellos me llama mucho la atención, ¿verdad? El tema de elegir a una mujer inteligente, o sea, el proceso del tweet. Y es tener toda la razón, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad? O sea, merecemos, ¿verdad? Es más, quien no reconozca, ¿verdad?, esto,
Entonces, ¿de dónde proviene? Pues, o sea, todos nacimos de una mujer, ¿verdad? Nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras esposas, nuestras compañeras son un ejemplo para nosotros como hombres, ¿verdad? Hay personas que todavía no le dan ese valor y todavía miren lamentable lo que ocurre en nuestro país, esa imagen, ese video de este personaje tan burdo, estúpido, sin razón, este tipo que golpea a una mujer, no sé si era su conviviente, si era su novia, si era su esposa, o simple y sencillamente era una mujer que estaba en ese momento en el lugar equivocado y pues en este Super 24 creo que era, pues casi le quita la vida en este caso, ¿no? O sea, no vamos a esto, no es posible en nuestra época que eso suceda, ¿no? Es más, yo espero el momento, yo creería que todavía no tenemos esa mentalidad avanzada o esa disciplina jurídica de aceptar, ¿verdad? En este caso, los mandamientos y disposiciones de una mujer en las posiciones de poder. Yo les digo, o sea, todavía no veo yo, por nuestra sociedad tan conservadora, pienso yo, que todavía haya una mujer presidente, pues, por ejemplo, ¿verdad? Es más, o sea, las propuestas de candidatura de mujeres que han habido en las últimas elecciones tampoco ha sido del agrado del pueblo, pues, ¿verdad? Es muy evidente que hay mucho rechazo a esas candidaturas. Entonces, vamos a esto. El tema puede ser que sucedió en la época romana, pero aún tiene todavía mucha preponderancia, al menos en nuestra sociedad, en nuestro país guatemalteco, ¿verdad? Entonces yo insisto y siempre he indicado, esta mentalidad tenemos que cambiar, ¿verdad? Tenemos que cambiar. Miren, yo les digo, o sea, hay momentos en los cuales la convivencia con una persona no es sencilla. Les digo, o sea, yo se los digo que fui novio de mi esposa 13 años, fui novio de ella. La conocí a ella cuando ella la primera vez que la vi tenía 13 años. Me hice novio de ella, así novio de cortar y regresar a los 14 años. Nos dejamos de dar como 8 meses, a los 16 años nos volvimos a hablar y ahí comenzamos nuestra relación, 13 años de ser novios. Nos casamos, voy a cumplir a 9 años de casado y les digo, o sea, si la sigo conociendo, la sigo entendiendo y nunca la dejo de comprender, ¿verdad? En este caso. Entonces, siempre hay algún momento de confrontación, sí, o sea, no es perfecto, pero pues en este caso siempre he sido el tema de permitirle darle el lugar que ella merece, ¿no? O sea, al fin de cuentas ella es hija, ella es madre, es mi esposa, y miren, les digo, o sea, yo si me preguntan a mí, ¿verdad? Los que todavía no se han casado, los que están casados pasando por problemas difíciles, la verdad es que el éxito que he tenido yo en mi relación, yo lo hago y siempre he dicho este consejo, ¿verdad? Ella manda, la mujer manda y qué puede hacer uno, ¿verdad? O sea, ese dice uno es mandilón, lo que ustedes quieran, no es eso. Créanme que no es eso. O sea, yo le digo porque mi esposa me da mi lugar también. En mi casa hay una igualdad en muchas cosas, en todo el económico, en decisiones. Entonces, yo, eso mismo me formó mi mamá. Mi mamá fue lo mismo en mi casa. A pesar de que les digo, o sea, en mi casa era otra cosa distinta, por ejemplo. Mis papás tuvieron muchos problemas siempre de familiares. Eh, por temas de que siempre mi papá fue bastante infiel, le soy bien sincero. Mi mamá lo perdonaba y lo perdonaba, a fin de cuentas se separaron, tuvieron que separarse porque ya no podían vivir juntos, ¿verdad? Pero ahí están, o sea, ahí siguen, se saludan como ya se ven como amigos. Lo mejor que les pudo pasar creo que fue separarse. Y les digo, o sea, si algo creo yo que me formó mi mamá y sobre todo mi abuela, que también en paz descanse, fue ese respeto, ¿no? Ese respeto a la mujer, esa aceptación de que hay momentos en los cuales pues uno tiene que
comprender que uno no es todopoderoso. Y sobre todo, ese es el momento que yo intento formar en mi hijo, pues, ¿no? Ese respeto. Yo les digo, hay muchos valores que en nuestra sociedad se han perdido y todavía, es bastante interesante ver que es por el tema de machismo, pues, que todavía en la época romana era muy, muy preponderante. Pero, por ejemplo, ahora cederle el lugar a alguien, a una mujer embarazada, a una mujer, cederle el lugar. Por ejemplo, yo ya no veo ahora que cuando estamos enamorando a alguien, venga y hoy va en mi vehículo y vengo yo, voy vuelta, le abro la puerta para que ella ingrese. ¿Verdad? Yo ya no lo veo, esos actos de cordialidad inicialmente, ¿verdad? Yo he dejado de verlo. Yo les digo, mi esposa no se baja del carro si yo no le abro la puerta y no se sube al carro si yo no le abro la puerta, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ha sido bastante distinto porque pues ahora va el nene, entonces tenemos que subirlo a él y a veces ella sube las cosas y yo estoy subiendo al nene y después a veces cuando yo puedo, pues en este caso ya me da chance, le abro la puerta y vamos corriendo, a veces ella la abre, pues, pero generalmente sí les digo, fue algo que tal vez ella, si no lo hiciera yo, ella se sorprendería y comenzaría a dudar de qué está pasando, por ahí. Pero como les digo, hay situaciones muy interesantes, ¿verdad? Toda sociedad es bastante interesante su análisis. Los romanos era lo que vivían, una época totalmente conservadora, tradicional, machista a todas luces, y por tal motivo encontramos el tema de las manos, ¿verdad? Esa aceptación y respeto, no ingresando con igualdad de condiciones, sino que en un sentido de representación ya inferior, porque ya no era de la misma naturaleza, del mismo nivel, sí, un nivel inferior de respeto a ese superior jerárquico. Y para el último del día de hoy, el tema de la sucesión hereditaria. Bueno, miren, quiero platicar bien de este punto, ¿verdad? Entonces lo voy a repetir la siguiente clase. Creo yo que la otra semana no tenemos clase, entonces voy a platicar bastante de este tema. Sí es muy importante en ese sentido para que entendamos, por ejemplo, las comparaciones con la sucesión hereditaria de la época romana y la sucesión hereditaria gracias el lunes, y gracias Ana, tiene razón. Entonces lo repito yo el día lunes, pero para iniciar este punto quiero hacer la aclaración que esto lo van a volver a ver ustedes en varios momentos de su carrera, en varios cursos. Por ejemplo, Derecho Civil, vamos a ver, 3. Derecho Civil 3. Cuando ustedes estén viendo todo en la ley de 5477, la ley de asuntos de tramitación de jurisdicción voluntaria extrajudicial, que es en notarial, van a ver el proceso de sucesión hereditaria, tanto en el ámbito de testamentario como intestado. Lo van a ver también, queridos jóvenes, cuando estén viendo, por ejemplo, civil. En civil, si no me equivoco, es civil 4, cuando estén viendo en este caso, es civil 3 donde lo van a ver, ¿verdad? Entonces, todo este proceso es sumamente importante, el proceso de sucesión de bienes, ¿verdad? Es plausible y es comprensible que este tema va más enfocado en la época actual, ¿verdad? En el tema de los bienes registrables, es decir, bienes muebles que tienen registro, bienes inmuebles, sobre todo que tienen registro. Pero el eje central de donde se deriva es las actitudes post-mortem, ¿verdad? Las post-muerte de una persona, ¿verdad? Si en vida no decide, ¿qué ocurre luego de su muerte? ¿Qué ocurre con sus bienes? ¿Qué ocurre con, por ejemplo, para los romanos, qué ocurría con la representación de su familia? ¿Verdad? Entonces, es un hecho jurídico indiscutible el tema de la muerte. Todos los seres humanos, así como nacen, mueren, ¿verdad? Entonces, no hay ser humano que no muera. Hasta el momento no hay ser humano que no muera. Entonces, es más, hasta nosotros que somos creyentes, en algún momento, ¿verdad? Quien sea creyente, ustedes saben perfectamente que está Jesús, ¿verdad? En ese sentido, pues pasó un proceso de una terminación física,
Entonces, este es un proceso en el cual la ley contempla las ocurrencias posteriores a ese suceso, ¿no? ¿Qué sucede con los bienes? ¿Qué sucede con la representación? ¿Cómo se debe analizar el patrimonio de este causante? ¿Qué sucede con todos sus derechos, sus bienes, sus obligaciones? Que en este caso de una u otra forma eran transmitibles, ¿no? Entonces, este mismo tema lo voy a analizar luego en la siguiente clase porque vamos a ver proceso de sucesión testamentaria e intestada, ¿verdad? En la actualidad. Y la comparación, por ejemplo, con el ámbito romano, ¿verdad? En qué momento, cómo se aceptaba, cómo se determinaba, cómo era ese proceso no tan formalista como en la época actual se hace, pero sí era muy importante, sobre todo por la representación en su familia, ¿verdad? Bueno, me quedo hasta acá, estimados jóvenes. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo con todo gusto le escucho. ¿Estamos bien? Ok. Qué gusto haberles saludado, ¿verdad? Si les ha tocado en ese sentido pasar un tiempo al fin de cuentas, no les digo de estrés, de relajarse en el tráfico, ahora ni es tráfico, de relajarse en un momento de una manifestación, pues yo les digo, tómenlo lo más calmado posible. Como decía una compañera o compañero, no leí ahí, ¿verdad? Si pueden, si tienen que bailar, al fin de cuentas, esto es un proceso muy importante de despejar esa situación que uno ocurre de diario y que al final de cuentas puede ser hasta un proceso bien interesante, una manifestación diferente, ¿no? Un tipo de manifestación diferente. Insisto, estamos muy atentos a los sucesos de nuestra querida Guatemala, ¿verdad? Y pues yo insisto en el sentido de esperar lo mejor para nuestra Guatemala, ¿verdad? Lo mejor para nuestro pueblo. Nuestro pueblo ya no merece más, en este caso, diferencias, ya no merece más discriminación, ya no merece más fraccionamientos económicos, sociales, ya se vio una época dura en la guerra interna que hubo en nuestro país y tenemos otro proceso distinto, ¿verdad? Lo que pasa es que algunos actores todavía no creen que haya pasado, que haya sucedido, que ha habido un cambio. Yo lo voy viendo conforme voy creciendo en este país, ha habido un cambio, ¿verdad? Yo no viví una época dictatorial, no la quiero vivir. Me contaba mi papá lo que ocurría, me contaba mi mamá lo que ocurría, me contaba mi abuela luego de la revolución del 44, por qué resultó la revolución del 44. No quisiera vivir, ni mucho menos que mi familia viva una época así, ¿verdad? Una época de represión, que lo reprendan a uno por lo que piensa, por lo que cree, ¿verdad? Eso sí, siempre con respeto, ¿verdad? Siempre con respeto. Respeto al derecho ajeno, decía Benito Juárez, es la paz, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos todos, la paz en nuestro país, ¿verdad? Bueno, que estén muy bien, queridos jóvenes, que sea un feliz retorno donde se encuentren. Si están ya pues, en sus casas, que estén disfrutando, tomándose el cafecito ahí, ¿verdad? Por ahí le vi una mano levantada, es que no duda, con todo gusto. Fernando, creo que decía, ¿no? ¿Todo cae? ¿No? Ok. Qué gusto saludarles, que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches, licenciado. Igualmente, jóvenes, que estén muy bien.